Cirugía externa del cerebro. Lo primero que vamos a ver es la cara externa del cerebro. Tenemos que reconocer las dos fisuras principales, que son la fisura central, la fisura de Rolando, ¿sí? Y sería la fisura lateral o fisura de Silvio. Una vez que yo reconozco estas dos fisuras principales, central de Rolando y lateral de Silvio, voy a dividir otras zonas importantes, como por ejemplo esta fisura que está acá, que sería la fisura parieto-occipital externa o perpendicular externa, ¿sí? Y acá en la parte inferior, en esta parte inferior, el lóbulo temporal tiene una curva. Esta curva que está en la parte inferior se llama la muesca temporo-occipital. Se llama la muesca temporo-occipital. Entonces, esos cuatro patrones de referencia, la fisura central de Rolando, la fisura lateral de Silvio, la fisura parieto-occipital externa o perpendicular externa que está acá, ¿sí? Y la muesca temporo-occipital, que es una curva que se hace en esta parte, ese nivel, que permite dividir el cerebro en ¿qué? En lóbulos, ¿sí? Lo que está delante de Rolando sería el lóbulo frontal, lo que está entre Rolando y la parieto-occipital externa sería el lóbulo parietal, lo que está por debajo de Silvio sería el lóbulo temporal, y lo que está desde el parieto-occipital externa hasta la muesca temporo-occipital hacia atrás, todo esto sería el lóbulo occipital, ¿sí? Los lóbulos del cerebro, ¿sí? Muy aparte de eso, yo sé que el cerebro, en la cara interna de la fisura de Silvio, por dentro, tiene un lóbulo adicional, ¿sí? Este lóbulo adicional que aparece acá en la cara interna de la fisura de Silvio se llama el lóbulo de la ínsula. Ahora, vamos a ver cómo están conformados los lóbulos, ¿sí? Primero tenemos que ver el lóbulo frontal. Entonces acá reconocemos la fisura de Rolando, ¿sí? Lo que está delante de la fisura de Rolando, esto que está acá se llama los surcos frontales. Hay dos, un surco frontal superior y un surco frontal inferior. Esos surcos tienen forma de una T, surco frontal superior, surco frontal inferior. Estos dos surcos nos permiten dividir al lóbulo frontal en 4 circunvoluciones en la cara externa. Todo lo que está delante de Rolando y detrás de los brazos de la T sería la circunvolución frontal ascendente, también llamada circunvolución pre-rolándica, o también llamada circunvolución precentral, ¿sí? Por encima del surco frontal superior tenemos a la circunvolución frontal superior, acá la circunvolución frontal media, y en esta parte la circunvolución frontal inferior, ¿sí? Ahora, nosotros recordamos que la circunvolución frontal ascendente también se denomina como el área motora primaria, o también se denomina como el área 4 de Brodmann. El área motora primaria, área 4 de Brodmann, circunvolución frontal ascendente, precentral o prerolándica, ¿sí? Delante de ella, a esta altura, parte de la circunvolución frontal superior se encuentra aquí el área motora suplementaria o área 6 de Brodmann, ¿sí? Acuérdate cuál es la diferencia entre la motora primaria y la motora suplementaria. En el área motora primaria, ¿en qué cosa está? Ahí se inicia la vía piramidal, ¿sí? La vía del movimiento, la vía corticoespinal, ¿sí? Acá, esta zona de acá, está la primera neurona de esa vía, y ella es la que va a mandar la orden para ejecutar un movimiento. Ahora, la secuencia del movimiento es aprendida ¿dónde? Es guardada acá, en el área motora suplementaria, área 6 de Brodmann, ¿sí? Acá delante del área 6 de Brodmann está un área que se encarga del movimiento ocular de los ojos, del movimiento conjugado de los ojos, que es el área 8 de Brodmann, ¿sí? Delante de esta área 8 están el área 9, 10, 11 y 12, ¿sí? Están hacia la parte más anterior del lóbulo frontal, área 9, 10, 11 y 12. Esta parte más anterior del lóbulo frontal se denomina la corteza prefrontal, ¿ya? La corteza prefrontal se encarga de las funciones mentales superiores de la persona, de planificar el comportamiento, la conducta, la voluntad de la persona en cuanto a lo que quiere hacer sobre su vida. Se ubica en esta corteza, la corteza prefrontal o prefrontal, ¿sí? Ahora, en la circunvolución frontal media, anatómicamente hablando, para el nivel de ciencias básicas no hay nada importante.
la circunvolución frontal inferior sí tenemos una zona importante. Tenemos que toda esta de acá se llama como la circunvolución frontal inferior. Y la circunvolución frontal inferior está dividida por dos ramas en tres partes. Acá tenemos una rama que sería la rama horizontal y esta rama que está acá sería la rama vertical. Estas ramas de acá son proyecciones, se dice, ¿de quién? De la cintura de Silvio. Una prolongación de la rama horizontal y una perpendicular de la rama vertical. ¿Qué cosas hacen estas dos ramas? Dividen a la circunvolución frontal inferior en tres zonas. Esto de acá, esta zona de acá y esta zona que está acá adelante, ¿sí? Esta zona que está acá se llama la porción orbitaria de la circunvolución frontal inferior o pars orbitaria. Esta de acá se llama la porción triangular o pars triangular de la circunvolución frontal inferior. Y esta de acá se llama la porción opercular o pars opercular de la circunvolución frontal inferior. Entonces tenemos porción opercular, porción triangular y porción orbitaria. ¿Sí? Esto sería en cuanto a la circunvolución frontal inferior. Recordar que a nivel de la porción triangular de la circunvolución frontal inferior se encuentra el área 45 de Brodmann, que se encarga de ¿qué? Del lenguaje motor, del lenguaje articulado, el área de Broca. ¿Sí? Y a nivel de la porción opercular de la circunvolución frontal inferior se encuentra el área 43 de Brodmann, área gustativa primaria. Porción opercular, área 43 de Brodmann, área gustativa primaria. ¿Ese es el opercular? Esta parte de acá es el opercular. ¿Ese de acá? No, es que está rajado, por así decirlo. Está rajado por así decirlo, pero debería ser uno con una continuidad. Ah, ya. Una continuidad. Acá sí se ve la triangular clarito. ¿Sí? Ahora, ya hemos visto el lóbulo frontal, vamos a ver ahora el lóbulo parietal. A nivel del lóbulo parietal tenemos estas primeras zonas que está acá, pero primero hay que ver que dentro del lóbulo parietal tenemos un surco. Ese surco tiene la forma de una H, ¿sí? Se llama el surco intraparietal. Va a dividir al lóbulo parietal en pequeñas circunvoluciones, igual como el lóbulo frontal, ¿sí? La más importante de ellas es esta de acá. ¿Qué cosa es esto? La circunvolución parietal ascendente postcentral o post-rolándica. ¿Sí? En la circunvolución parietal ascendente postcentral o post-rolándica se encuentra, ¿qué cosa? El área sensitiva primaria, área 312 de Brodmann. ¿Sí? Acuérdate, el área 3 de Brodmann, ¿por qué yo digo 312 y no digo 123? Porque el área 3 está metida en la profundidad de ¿quién? De la cisura de Rolando. Externamente, ¿yo qué veo? Yo veo la 1 y veo la 2. Pero la 3 está donde? En la profundidad. Por eso se dice área 3, 1 y 2. ¿Ya? Pero que nunca te olvides. Ahora, aparte de esta área sensitiva primaria, donde se encuentra la última neurona en las vías sensitivas, ¿sí? Tenemos que acá está el área 5 de Brodmann, área sensitiva suplementaria, ¿sí? Como te dije, cuando tú tienes alguna sensación, almacenas la información también. Por ejemplo, yo me pincho ahorita con esto que tengo en mi mano y digo, me he pinchado probablemente con una alfiler o con una aguja, no sé que me he pinchado con un tubo, con un tornillo, un clavo, ¿sí? También se almacena la información sensitiva para reconocer los patrones, ¿ya? Eso es lo más importante en cuanto al lóbulo parietal, ¿sí? Ahora, en cuanto al lóbulo temporal, ¿sí? Te decía que antes estaba aquí la cisura de Silvio, cisura lateral, ¿sí? Acá tenemos las circunvoluciones temporales. Acá hay dos surcos, un surco temporal superior y un surco temporal inferior. Tenemos una circunvolución temporal superior, una circunvolución temporal media y una circunvolución temporal inferior. De estas circunvoluciones temporales, las más importantes son estas de acá, que son la 39, que es la circunvolución supramarginal, la 40, que es la circunvolución angular, y la 22. ¿Sí? ¿Por qué son importantes estas áreas 39, 40 y 22? Porque acá se encuentra, ¿qué cosa? El área del lenguaje
sensitivo, o también llamado lenguaje comprendido, que sería el área de Wernicke, ¿sí? El área del lenguaje sensitivo o comprendido o área de Wernicke, ¿sí? Aparte acá también se encuentra el área 39, que es el área de la audición primaria, el área auditiva primaria, área 39 de Brodmann, ¿sí? De entre las zonas más importantes que vamos a encontrar. Acuérdate, acá encima, disculpa, acá encima era 39, acá era 40, acá era 22, acá es 41, ¿eh? 41 es el área auditiva primaria. 39, 40 y 22 son el área de Wernicke. Tengas ese detalle. Ahora, en cuanto al lóbulo occipital, ¿sí? Te decía, comenzaba donde, desde la cisura parieto-occipital externa y la curva o la muesca temporo-occipital hacia atrás era el lóbulo occipital, ¿sí? Acá, en su parte más externa, el polo más posterior del lóbulo occipital, tenemos al área de Brodmann número 17, que es el área visual primaria, ¿ya? En cuanto a la cara externa, esas áreas son concéntricas. Si acá está la 17, más afuera está la 18 y más externa está la 19. Área visual primaria, área visual secundaria, área visual terciaria. Eso es lo más importante en cuanto a la cara externa del cerebro. No olvidar que la arteria que va a irrigar la cara externa del cerebro, ¿quién era? La arteria cerebral media. Si la arteria cerebral media es la arteria que irriga la cara externa del cerebro y va a recorrer por la profundidad de quién, de la fisura de Silvio. La del medio que veía por el medio era anterior, ¿no? ¿Cuál? Ah, claro, por el surco interhemisférico era la cerebral anterior. La arteria cerebral media, ¿rama de quién era? Rama de qué arteria era la cerebral media, rama de la carótida interna. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poco de la cara interna del cerebro. ¿Sí? El cerebro tiene tres caras, una cara externa, una cara interna y una cara inferior. En la cara interna del cerebro lo que vamos a ver, ¿qué cosa es? Primero vamos a ver esta estructura que está acá, que se llama como el cuerpo calloso. El cuerpo calloso tiene partes. Eso de acá se llama el pico, eso de acá se denomina la rodilla, eso se llama el cuerpo, esto de acá se llama el rodete o esplenio del cuerpo calloso, ¿sí? Por encima del cuerpo calloso yo tengo un surco. Ese surco que está encima del cuerpo calloso se denomina surco pericalloso. Surco pericalloso. Encima del cuerpo calloso yo también tengo una circunvolución. No sé si la ves. Esta circunvolución que está acá se llama la circunvolución del cíngulo, o también llamada circunvolución del cuerpo calloso, ¿sí? Esta de acá se denomina la circunvolución del cíngulo o circunvolución del cuerpo calloso. Ahí está, ¿sí? El surco que está por encima de esa circunvolución del cíngulo o circunvolución del cuerpo calloso se denomina el surco calloso marginal, ¿ya? Surco calloso marginal, surco pericalloso, circunvolución del cíngulo o del cuerpo calloso. Todo lo que está encima del surco calloso marginal, todo esto que está acá, se llama la circunvolución frontal interna. Todo esto de acá se llama la circunvolución frontal interna, ¿sí? Ahora, hacia la parte posterior, para ayudarnos, acá tengo una gran cisura que se llama la cisura calcarina, que por la cara interna del lóbulo occipital la divide en una parte inferior y una parte superior. ¿Sí? Esta es la cisura calcarina. Por debajo de la cisura calcarina, esta parte del lóbulo occipital se llama la circunvolución lingual, ¿ya? Circunvolución lingual se encuentra ¿dónde? Por debajo de la fisura calcarina. Esto que está por encima de la fisura calcarina, antes de hablar de esto de acá se llama la fisura parieto-occipital interna. Esta que está afuera es la parieto-occipital externa, esta que está por dentro de la fisura parieto-occipital interna. Entre la fisura parieto-occipital interna y la fisura calcarina se encuentra esta circunvolución. Esta circunvolución se denomina como, se denomina la cuña, ¿sí? La cuña. Delante de la cuña tenemos esta porción de acá que se llama la precuña. Delante de la precuña tenemos esta circunvolución de acá que se llama la circunvolución cuadrangular o circunvolución cuadrilátera, ¿sí?
Y todo lo que estaba adelante, ¿cómo se llamaba? Circunvolución frontal interna. ¿Cómo se llamaba esto? Circunvolución del cíngulo, circunvolución del cuerpo calloso. ¿Cómo se llamaba esto? Surco pericalloso. ¿Cómo se llama esto? Surco calloso marginal. ¿Sí? Esta porción que está ubicada de corteza debajo del cuerpo calloso se denomina circunvolución subcallosa. Esta circunvolución que está acá debajo del cuerpo calloso se denomina circunvolución subcallosa. ¿Sí? Ahora, en la parte inferior, vamos a ver. Acá tenemos un nervio, mira. ¿Qué nervio sería este nervio que está acá? ¿Sí? ¿Qué nervio sería este que está ubicado acá? El nervio olfatorio. ¿Sí? Este surco que está acá se denomina como el surco olfatorio. ¿Esto es qué cosa? ¿Cómo se llama esto? La porción orbitaria del lóbulo frontal. La porción orbitaria del lóbulo frontal. Y en la porción orbitaria del lóbulo frontal tenía aquí al surco olfatorio. También acá tengo un surco en H, ¿sí? Que divide la circunvolución orbitaria en ¿qué? En una zona anterior, en una zona posterior, en una zona lateral y en una zona medial. ¿Sí? ¿Esto acá cómo se denominaba? Surco olfatorio. Y este elemento que está acá encima, ¿cómo se denomina? El nervio olfatorio. Específicamente, para ser exacto, se llama la cintilla olfatorio. Porque no hay un nervio olfatorio en sí. Acá adelante, ¿quién debería estar? El bulbo olfatorio. Ahora, esta zona de corteza que está medial, ¿a quién? Al surco olfatorio se denomina ¿cómo? Se denomina la circunvolución recta. ¿Cómo se denomina? La circunvolución recta. ¿Qué vendría a ser este elemento que está acá? Dependiendo. Esto que está acá al centro sería ¿quién? El quiasma óptico. Esto que está acá yéndose hacia adelante, ¿quién era? El nervio óptico. Esto que está yéndose hacia atrás, ¿quién es? La cintilla óptica. Quiasma óptico, disculpa. Nervio óptico, quiasma óptico, cintilla óptica. Nervio, quiasma, cintilla óptica. ¿Sí? Ahora, acá en esta parte inferior del lóbulo temporal y lóbulo occipital tengo dos surcos. Estos surcos de acá se llaman surcos temporo-occipitales lateral y surco temporo-occipital medial. De esos dos surcos temporo-occipital lateral y surco temporo-occipital medial, lo que me importa más es esta zona que está acá, la zona más interna. Esta zona más interna donde estoy poniendo los alfileres se llama la circunvolución del hipocampo, o también llamada circunvolución para-hipocampal. Circunvolución del hipocampo, también llamada circunvolución para-hipocampal. Esta prolongación que está acá se llama el uncus o el gancho del hipocampo. Este es el uncus o el gancho del hipocampo. Ahora, cuando yo te he mencionado, acá te mencioné cómo se llamaba esto. Esto era la circunvolución del cíngulo. ¿Y esto qué cosa es? La circunvolución del hipocampo. ¿Pero por qué se llama circunvolución del? Porque cuando tú tengas ese nombre, circunvolución de algo, ¿sí? Quiere decir que ese algo, esa estructura está interna a esa parte de la corteza. Dentro de esta circunvolución del cíngulo hay unas fibras que son longitudinales de la parte posterior hacia la parte anterior, que se llaman las fibras del cíngulo. Y dentro de esta circunvolución del hipocampo, en la cara interna, en la profundidad, está aquí el hipocampo descansando. Entonces se llama circunvolución del hipocampo. Esta zona de acá, en la parte posterior, ¿posterior a quién? ¿Cómo se llama esto de acá? ¿Cómo se llama esto de acá? El rodete o esplenio de quién? Del cuerpo calloso. ¿Sí? Esta zona que está detrás de ellos se llama como el istmo. ¿Qué cosa es el istmo? Es la comunicación que hace quién. La circunvolución del cíngulo ¿con quién? Con la circunvolución del hipocampo. Acá, eso ahí se denomina el istmo. ¿Sí? Comunica circunvolución del cíngulo con circunvolución del hipocampo. Ahora, aprovechando que tenemos esta parte de acá, acá hay un tabique o una membrana, mira. ¿Sí? Ese tabique o esta membrana que estoy tocando acá, que está debajo de quién?
el cuerpo calloso, esta membrana, este tabique que está debajo del cuerpo calloso, ¿sí? ¿Cómo se denomina? Se denomina septum pelúcido o septum lúcido. ¿Qué cosa es ese tabique? Ese tabique septum pelúcido o septum lúcido divide a los ventrículos laterales, en uno del lado derecho y en uno del lado izquierdo, los separa, ¿sí? Por debajo del septum pelúcido, encima, ¿qué elemento es este que está acá? ¿Qué elemento es este que está acá? El tálamo. Ese elemento que está acá es el tálamo óptico. Encima del tálamo óptico tenemos unas fibras, mira, blanquecinas, arqueadas. Esta fibra de acá también es una fibra comisural, al igual que el cuerpo calloso, ¿sí? Esa fibra comisural que está encima del tálamo, inmediatamente encima del tálamo, se llama ¿cómo? Se llama el trígono o fornix. Este de acá es el trígono fornix. Si esto de acá es el tálamo, esta zona plana que está acá debajo se llama el hipotálamo. Esta de acá, ¿quién es? Tálamo. Esta zona que divide el tálamo del hipotálamo se llama el surco subtalámico. ¿Sí? Surco subtalámico, tálamo, hipotálamo. ¿Sí? ¿Esto acá qué cosa es? Esto sí lo conoces. ¿Qué cosa es esto de acá? ¿Qué es esto? El pedúnculo cerebral. Y el pedúnculo cerebral tiene sus partes, ¿no? Esto de acá es el pie del pedúnculo cerebral. Esto que está acá es el cuerpo del pedúnculo cerebral. Y lo que está al medio, ¿cómo se llama? La sustancia negra, ¿sí? O locus niger. ¿Sí? Sustancia negra o locus niger. Esta parte posterior pertenece al tálamo, ¿sí? Se llama el núcleo pulvinar del tálamo. La parte más posterior del tálamo, como si fuera la cola del tálamo, se llama el núcleo pulvinar del tálamo, ¿sí? Entonces, hasta ahí sería parte de morfología externa. Haciendo un repaso para que su compañera que llegó tarde se pueda ubicar, ¿sí? ¿Esta acá cómo se denominaba? La esfera central.